Sí, se ve. ¿Joel me escucha? Sí, sí, hola. Sí, perfecto. ¿Vos lo viste este problema? ¿Tenés dudas con este también? Sí, es exactamente por eso. Bueno, acá tenemos, ¿dónde me decía Jazmín? El A dice la frecuencia angular en RPM que alcanza el Ah, motor. hay que calcular, está bien. La carga E es elevada a 30 metros en un minuto. ¿Sí? Esta carga que Sí, está acá sería 30 metros en un minuto. Mediante el tambor C. Esto que está acá sería un tambor donde se enrolla y desenrolla el cable. En este caso se va a tener que enrollar para que suba, ¿no? Con ayuda de la polea móvil D. Acá tenemos una polea móvil, un mecanismo piñón-rueda AB. Acá tenemos, ¿no? La rueda B con el piñón A. Acoplado al eje, el motor está acoplado al eje del piñón, o sea que acá en el piñón habría un motor que es el que produce todos los movimientos, ¿no? El que mueve todo esto, ¿de acuerdo? sí, Y en la pide la frecuencia angular en RPM que alcanza el motor. Bueno, esto es todo un mecanismo. Siempre que tengas un mecanismo, si vos conocés la velocidad en algún lado o la aceleración en alguna parte y conocés la geometría, diámetros, números de dientes y demás, se puede calcular en cualquier parte la velocidad. ¿Sí? Aplicando los conceptos de transmisión por eje y transmisión por periferia, que eso es lo que explicaba en el video. Lo que tienen que tener sí, claro es eso, qué pasa cuando la transmisión es por el eje y cuando es por la periferia. claro. ¿Eso lo tienen claro? Porque, Sí, porque la velocidad de D, por ejemplo, de la polea móvil D, sí. está, En cierta forma sí, porque vos tenés, claro, está en la minutos. carga se eleva a 30 metros en un minuto. Ahí tenés una Sí, velocidad. O sea, en principio claro. lo que te da, con los datos que te da vos podés calcular la velocidad de la carga, ¿no? La carga E. ¿De acuerdo con esto? Pero esa es la velocidad De la polea. claro, Sí y no. Sí porque se mueve junto con el cuerpo. La polea está agarrada acá a la carga E. Entonces la sí. velocidad con que se mueva la polea hacia arriba y hacia abajo, o hacia arriba en este caso, sí, va a ser la misma que E. Y la de E lo calculás como los 30 metros dividido, ¿cuánto es esto? 30 metros en un minuto. Sí, No dice nada eh, acá en cuanto a si cambia o no. Por lo tanto, vos tenés que suponer que esa velocidad es constante. 30 metros en un claro. minuto y el movimiento es uniforme, ¿no? Si no diría acelera, frena. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, Joel? Sí, sí. Sí, no sé si quiso entrar alguien más. A ver. Ahí está. Bien. Bueno, ¿cuánto sería la velocidad de la carga? ¿Sacaron la velocidad de la carga? La velocidad cero de coma cinco Eh, metros sobre segundo, puede ser. 30 sobre 60, claro. Para que lo voy a ir anotando ahí. Dame un segundito. Velocidad. Por acá arriba, velocidad. Velocidad acá. Velocidad. Acá tengo el resumen de todo lo que vamos haciendo. Velocidad. Vamos a copiar este. Y eso hay que anotarlo como, lo calcularon como velocidad de E. ¿Lo anotaron? Sí, Acá es muy importante el tema de los subíndices, porque como hay muchos componentes, si yo no pongo bien claro los subíndices, después me voy a confundir todo. Y esa velocidad, claro, dividiendo los 30 metros que tenemos que se eleva, dividido el minuto, que son 60 segundos, daría 0,5 metros por segundo. De acuerdo. Estoy de acuerdo también que la velocidad de D va a ser igual. sí. ¿Por qué? Porque la relación ahí es directa, ahí no hablamos de periferia o, ¿cómo se llama? O eje, porque ahí está adosada la polea D está adosada al cuerpo E. O sea que es directo ahí. 0,5. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí es lo que vos decías, Jamín. Sí, ¿Está bien? El tema es que esa no es la velocidad con que gira la polea. No es la velocidad de la periferia de la polea. No es la velocidad tangencial. Es la velocidad con que se está desplazando.
¿Mm? ¿Ustedes estudiaron en física polea móvil? ¿O en mecánica el año pasado, mecánica y mecanismos era? Sí, ¿Estudiaron creo que polea móvil? hacíamos algo. Claro, acá hay que aplicar un concepto de polea móvil. Aparte de los conceptos de rotación, un concepto de polea móvil. En la polea móvil, desde el punto de vista cinemático, porque después estás desde el punto de vista dinámico, que lo vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista cinemático, la polea móvil, ¿sí?, se desplaza a la mitad de la velocidad con que se desplaza el cable. Siempre la polea móvil, por la garganta de la polea móvil, va a pasar un cable, ¿sí?, que al tirar del cable, la polea va a girar, ¿sí?, y va a arrastrar lo que tenga adosada ella. ¿Está bien? Entonces, siempre Sí. la velocidad del cable, ¿eh?, mejor dicho, la de la polea móvil, la velocidad en la periferia de la polea móvil, siempre es igual a la del cable, porque el cable pasa por esa polea. Y la velocidad con que se desplaza esa polea es la mitad. Vos tenés dos velocidades en la polea, porque la polea se está trasladando, esa polea móvil, y está girando. La de traslación no hay duda que es esta V sub D que puse acá, 0,5 metros por segundo, que es la misma que la del cuerpo E porque están juntos, están soldados, están agarrados, no sé, es un electroimán, no sé qué es esto que los une, ¿sí? ¿Con eso estamos de acuerdo? Esperen que entró Sí. Agustín. Hola Agustín, ¿me escuchás? Hola, sí, profe. Dejá si querés habilitado el micrófono, así podés preguntar e interactuar. Entonces, la velocidad de desplazamiento de la polea lo tenemos. Lo que no tenemos es la velocidad del cable, porque a nosotros, ¿qué nos va a interesar acá? Para llegar a, nos va a interesar saber cuál es la velocidad del cable, que es la velocidad que hay en la periferia de C, porque el cable se está enrollando ahí. Entonces, la velocidad con que se desplace toda la carga y la polea va a ser la mitad que la del cable. ¿Por qué? Porque el cable se está repartiendo en dos ramales. Ah, Si vos claro. querés que suba, ¿sí?, 1 metro de la carga, ¿cuánto cable tiene que pasar por la garganta de la polea? Si querés que suba 1 metro la carga. O mejor dicho, ¿sí?, si sube 1 metro la carga, ¿el cable cuánto tiene que subir en total? 1 metro. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? El cable se está repartiendo en dos ramales. O sea que para que la carga suba 1 metro, tiene que pasar 2 metros de cable por la garganta, para que quede 1 metro de un lado y 1 metro del otro. Ahí está el tema de la polea móvil. Entonces, siempre la velocidad de desplazamiento de la polea móvil es la mitad que en la periferia, la mitad de la periferia. El tema es así. Puedo escribir siempre por polea móvil, vamos a escribirlo acá abajo, por polea móvil, la velocidad tangencial de la polea móvil, o mejor dicho, vamos a ponerlo al revés para que quede como lo estoy diciendo. La velocidad con que se desplaza la polea móvil es la mitad, esto dividido 2. La que hay en la periferia de la polea dividido 2. Es decir, la polea móvil te reduce la velocidad a la mitad. La velocidad con que se va a desplazar la polea móvil es la mitad que la velocidad en la periferia, en la periferia de la polea móvil. ¿Por qué? Porque en el mismo tiempo que el cuerpo suba a una cierta altura, ¿sí?, en ese mismo tiempo va a pasar el cable por la garganta de la polea. Y para que suba, ¿sí?, este cuerpo lo mismo que sube el cable, como el cable se reparte en dos ramales en este caso, ¿sí?, va a haber que haber 1 metro de cada lado menos. Si esto es 1 metro menos de cada lado, ¿o no? No sé si se lo imaginan, pero es así. Para que el cuerpo suba 1 metro, le tenemos que sacar 1 metro de cable de cada lado, ¿no? Sí. Sí, si no, no va a estar 1 metro más arriba. O sea, para que suba 1 metro, tenemos que sacar 1 metro de cable de este lado y 1 metro de cable de este lado.
¿dónde va a ir a parar todo ese cable? Se va a enrollar en el tambor. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto cable se enrolla en el tambor? Para que todo esto suba 1 metro. 2 metros. 2 metros. Entonces, el cable está avanzando, ¿sí?, al doble de la velocidad que lo que sube el cuerpo. Por eso, como el cable pasa por la periferia de la polea, ¿sí?, podemos decir que la velocidad, pero lo escribo con los símbolos, eso siempre que aparezca una polea, lo van a tener que usar, ¿eh? La velocidad del cable, ¿sí?, es igual a la velocidad tangencial de la polea. ¿Por qué? Porque el cable está pasando por la periferia de la polea. El cable es el que arrastra en el giro a la polea, ¿sí? Arrastra porque el tambor lo está traccionando. Y por supuesto, esto es igual a la velocidad, esperen que puse acá, la velocidad de B así, por 2. Si yo paso multiplicando el 2 este acá, la velocidad del cable que va a ser el doble que el de la carga. Y va a ser igual a la velocidad que tenga la periferia de la polea. Entonces, siempre que se enfrenten a una polea móvil, ¿sí?, lo que pueden decir es que la velocidad del cable es el doble a la velocidad con que se va a mover la carga, que está adosada a la polea. ¿Está bien hasta ahí? Sí. ¿Cuánto es la velocidad del cable? ¿Cuánto daría la velocidad del cable? Un metro, Claro, 1 metro sobre segundo. el doble que el otro. O sea, lo único que es necesario hacer es decir que la velocidad tangencial de la polea, ¿sí?, esto, es el doble que la velocidad de la carga en este caso. Pueden plantear esto que está acá, digamos, ¿sí? Y la velocidad de la periferia de la polea es el doble, es 1. Sí, decime. La que es el doble es la que llega al tambor C. Exactamente. Claro, ahí relacionás de vuelta. Porque el cable, fíjate, el cable que te relaciona a vos. Te relaciona el tambor C con la polea móvil, con las periferias, las dos periferias. ¿Sí? Entonces, como vos ya tenés la velocidad de la carga, que es esta, que es 0,5, decís que la velocidad, podés decir esto directamente, que la velocidad en la periferia de C, que todavía no lo puse, ¿sí?, es el doble que la de la carga. Porque están relacionados a través de la polea móvil y el cable. Pero sería bueno que vayamos pasando de uno a otro. Nosotros tenemos la velocidad de... Con eso puedo establecer la velocidad, ¿sí?, de desplazamiento de la polea, que va a ser la misma, la de D va a ser la misma, con la que se desplaza la polea, ¿sí? Ahora, otro tema es la de la periferia de la polea. Esa es la que pongo con V sub TD, la velocidad tangencial en la periferia de la polea. ¿Ves la diferencia acá? En una le puse la T, la otra no le puse la T. Cuando no le pongo la T es la velocidad con que se mueve linealmente, para el movimiento rectilíneo. Para el movimiento circular, acordate que usamos la T para indicar velocidad, que es velocidad tangencial. Por eso, esta V sub D es la velocidad con que se desplaza la polea, con la velocidad con que sube, que es la misma que la de la carga porque están adosadas. En cambio, esta velocidad tangencial es la que habría en la periferia de la polea. Como la de la carga es la mitad que la de la periferia va a ser el doble de esa, que es lo que puse acá, ¿sí?, finalmente, que es 1 metro por segundo. Ahora, ¿qué sucede? La periferia de la polea, ¿con qué está relacionada? Con el cable. Sí. ¿Sí? Como el cable está pasando por la periferia de la polea, el cable tiene que tener la misma velocidad tangencial que la polea, que es esto que está acá. ¿Ves? La velocidad del cable es la velocidad tangencial de la polea, ¿sí?, que es el doble de la carga. Como la carga es la mitad que la de la tangencial de la polea, o la del cable también puedo decir, ¿sí?, entonces la del cable es el doble. Y a su vez, ¿sí?, por relación por periferia, esto también, ¿no? Esto, relación, lo cual hago acá para que, después lo estoy grabando para subirlo esto. Relación por periferia entre polea móvil y cable. Por eso escribí eso. Y después tenemos relación
periferia entre el cable y el tambor C. Fíjense que acá tengo de vuelta la relación ahora periferia, pero del cable con el tambor C acá arriba, ¿no? Entonces ahí puedo escribir que la velocidad de C, acuérdense, cuando es por periferia, la velocidad tangencial es la misma, ¿sí? La velocidad de C, que es la periferia C, va a ser igual a la que tenga el cable. Velocidad del cable. ¿Vamos hasta ahí? Fíjense todas las Sí. transmisiones que hubo de movimiento, ¿no? Cómo fue cambiando o no, pero cómo se fue transmitiendo. De E, que es la carga, a la polea móvil. ¿Sí? De la polea móvil con el cable, al cable. ¿Sí? Y del cable a la periferia de C. Todo por periferia fueron las dos últimas relaciones, ¿no? Bueno, y ya tenés la velocidad entonces de C. Esto es igual a 1 metro por segundo. Pero perdón, yo no le puse la T acá, me comí la T, ¿eh? ¿Por qué digo que me comí la T acá en B sub C? Porque tiene que ser tangencial la de la periferia. Claro, porque B sub C sería como si estuviera desplazándose, si estuvieras trasladándose. C no se traslada, gira. Entonces, acá, cuando pongo velocidad en la periferia, es velocidad tangencial. B sub, acá abajo, T, ahí está. Velocidad tangencial en la periferia es, ¿sí? Fíjense que para la polea yo puse 2. Puse con T y sin T. La que es sin T, que es esta, por ejemplo, esa es la velocidad con que la polea se desplaza, sube o baja. Y cuando le pongo T, es la velocidad que hay en la periferia. Bueno, acá pasa lo mismo. No puedo poner C solo, porque no se está trasladando el tambor no está yendo a la derecha, a la izquierda, está fijo ahí, girando en C. O sea, la relación que hay entre el cable es con la periferia de C, la velocidad tangencial. Entonces la tangencial sí, es la velocidad lineal con que el cable está viniendo hacia arriba acá, ¿no? Es 1 metro por segundo. Fíjate que vos estás en C, pero todavía tenés que llegar a A con esa velocidad. ¿Con esa velocidad o con alguna velocidad angular, ¿no? ¿Qué pasa del movimiento después de C? ¿Quién lo mueve a C? B. B mueve a C. Acá acordate que el motor decía el enunciado porque claro, sí. el motor está en A. ¿Sí? Entonces, Sí. el motor mueve A, que es un piñón. Por el engrane con B, A arrastra a B. Y después el tambor está montado en el mismo eje, acá se ve, que C. O sea que B, que es arrastrado por A su vez arrastra a C. Después C arrastra el cable arrastra la polea móvil, y la polea móvil arrastra a E, hacia arriba, ¿no? Así sería como funciona. No sé si Agustín y Joel lo interpretan eso. Sí. ¿Sí? Lo dice el enunciado, ¿eh? El motor está en A, o sea que A está montado sobre el motor. El motor mueve A mueve a B por el engranaje, B mueve a C porque están en el mismo eje, C arrastra el cable arrastra la polea móvil, y la polea móvil, como está adosada al cuerpo E, arrastra el cuerpo E. Entonces, esto es lo que vos tenés que hacer. No importa dónde, pero en algunos de todos estos elementos vos vas a tener un dato de velocidad o aceleración. Y te van a pedir que saques velocidad, frecuencia o aceleración, o de todo o de alguna otra parte. Entonces vos empezás analizando dónde tenés el dato. Bueno, acá descubriste que con los 30 metros de dato y el minuto que te da de tiempo, pudiste calcular la velocidad como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme de E pasaste a la polea, de la polea al cable, y del cable pasaste al tambor. Ya estás en el tambor C, ya tenés la velocidad tangencial del tambor C. ¿Y ahí dónde vas a ir ahora? A B. Porque C está relacionado por B. ¿Cómo están relacionados? Con Por las eje, velocidades muy bien, angulares. por eje. Claro, está relacionado a través de lo angular, no de lo tangencial. Entonces yo no puedo escribir ahora que la velocidad tangencial de B es igual a la de C. Eso no lo puedo escribir. Lo escribo y después lo borro, ¿no? Fíjense, yo no podría decir, bueno, la velocidad tangencial de B es igual a la velocidad, acá la ponemos,
tangencial de C. Eso no lo puedo escribir. Porque eso sería si es por la periferia, pero C y D es por el eje. Como decía Jazmín, creo que dijo, están relacionados por la velocidad angular. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Calcular la velocidad angular de C. Claro. Ya sé, conozco su velocidad tangencial. Esperen que voy a buscar la formulita por ahí arriba. Velocidad tangencial. Por acá tienen que andar. Acá. Esta fórmula, ¿no? Entonces yo puedo calcular, no puedo calcular, tengo que despejar de acá. La velocidad tangencial de C primero. Esa la tengo. Va a estar relacionada con la velocidad angular de C. Y el radio de C. Esta fórmula tiene que ir todo mismo subíndice, ¿no? Si no, no funciona. La velocidad tangencial en la periferia de C, ahí va a ser la velocidad angular que tenga C por el radio de C. ¿Cuánto es el radio de C? Tengo el diámetro. 420 milímetros, dividido 2 para sacar el radio, serían 210. 210, dividido 1000 para pasarlo a metro, 0,21. Sí. Entonces tengo el radio. De ahí despejo entonces la velocidad angular, ¿sí? Velocidad angular de C, pasa la velocidad tangencial sobre el radio de C. ¿Me siguen hasta ahí? Este Sí. es 0,21, y acá arriba teníamos que la velocidad tangencial era 1. Bueno, habrá que hacer esa cuenta, ¿no? Y tengo la velocidad angular de C. Por relación de eje, ¿qué podemos escribir? Que la velocidad angular de C va a ser la misma que la velocidad angular de B. Exactamente. Ahí escribí, por relación de eje entre el tambor C y la rueda B, puedo escribir, vamos a copiar de acá, que la velocidad angular, yo quiero calcular la de B, esa la pongo primera siempre. Igual no importa el orden acá, ¿no? Pero para que tenga un orden lógico, ponemos primero la que quiero calcular. Yo quiero calcular la de B, o determinar la de B. Correlación. Pero, che. No se quiere borrar esto. Esto. 10. Ahí está. Ya, este B. Tiene dos subíndices. Quitar subíndice. Ahí está. La de B va a ser igual a la de C. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahí acá empieza a haber ese tema, ¿no? Relación por eje, relación por periferia. Pero primero había que interpretar esto que no, yo por lo menos no lo había explicado todavía, de la polea móvil. Y ahí ya tengo entonces la velocidad angular de B, que la saqué con la de C. Habría que calcular esto y ver cuánto es. O sea que ya estoy en B, ya sé lo que pasa en B. ¿A dónde tengo que pasar ahora? Y A. Para llegar al motor, ¿no? ¿Qué pasa entre B y A? ¿Relación por dónde? Tangencial. Periférica. Claro, velocidad, a través de la velocidad tangencial, a través de la periferia. Cuando es la periferia, ¿sí? Lo que es lo mismo es la velocidad tangencial, o sea que la de B y la de A son iguales, la tangencial. Claro, pero yo tengo la angular de B. La angular de B, que es la que calcule acá para C. ¿Qué hacemos? Y hay que sacar la tangencial de B. Pero... La tangencial de B, ¿sí? Con la misma fórmula de siempre. Tangencial de B, ahora. Sí, pero el radio de B no está, creo. No, está bien, bueno. Acá viene el tema de que no tengo el diámetro. Bien. O sea, esa hubiera estado buena, ¿no? Esta. Multiplicar acá. Y hubiera sido más fácil. Si hubiera sido más fácil. En realidad es más fácil como yo se los doy. Ahora se corta en un ratito, después ni bien se corta, vuelvan a entrar, ¿sí? Bueno. Vuelvo a entrar yo y vuelvan de un par de minutos y vuelvan a entrar. Igual faltan 10 minutos todavía. Esta sería una opción. O sea, la lógica, fíjense que a mí inclusive me llevó, por cómo venía el problema, a hacer esto. Yo digo, bueno, claro, tengo la velocidad angular de B, que la calculé antes, la multiplico por el radio y tengo la velocidad tangencial. Entonces venimos con los datos
Ah, pero de B no tengo el diámetro. ¿Qué tengo de B? La cantidad de dientes. La cantidad de dientes. Pero eso me sirve. Si yo tengo la cantidad de Sí. dientes de los dos componentes, que los tengo. Tengo el de A y tengo el de B. Bueno, acá tengo que recurrir a la relación de transmisión. A esa I, que yo había definido en el video. Bueno, puedo recurrir a eso. ¿Qué decía la relación de transmisión? Espere que la copio de acá arriba. Ya la tengo escrita. ¿Cuál podemos usar? General, ¿dónde está? No la veo. Acá tenemos una. ¿Ven? Acá tenemos para engranajes. Fíjense, para engranajes, número de dientes puedo usar. Y frecuencias. Podría usar esta. Sí. La voy a escribir acá abajo y después la traducimos. Esa es la fórmula de relación de transmisión. Acuérdense que yo puedo igualar cualquier, ¿se acuerdan que dije en el video? Cualquier par. A ver si encuentro esa fórmula que quería mostrarles. Sí, con la que era de entrada y Todo, sí, la general. salida. Acá. Había puesto una con todo, pero no. Porque hay varias formas de escribir la relación de transmisión, ¿no? Inclusive la puedo escribir con velocidades angulares si quiero. Acá la estoy señalando, no sé si la ven. W de salida sobre W de entrada. Y la puedo igualar a cualquier otra. Con radios, con frecuencia angular, con diámetro. Acá está la que yo quería mostrarle, esta. ¿Ven la relación de transmisión? Esperen que la copio abajo. Y ya nos queda ahí en el problema. O sea, como no tengo el diámetro, no puedo usar esta. Por ahora esta no la uso. ¿Sí? No tengo el radio tampoco. Pero sí puedo usar los números de dientes. De esta forma, dividiéndolos, ese cociente, por ejemplo, va a ser igual al cociente inverso de las velocidades angulares. Entonces, sin calcular la relación de transmisión, Jazmín, directamente puedo poner esto, mira, puedo poner. Pero en lugar de usar acá radio, puedo usar número de dientes. Puedo igualar cualquier par de estas. No sé si se interpretó eso en el video, pero yo puedo igualar. Sí, yo no estaba segura si se podía usar Sí, esto se puede cualquier usar. valor aparte de los dientes. Siempre que sea relación de periferia se puede usar. Lo que hay que traducirla, o sea, olvidándonos de relación de transmisión, porque no la quiero calcular la relación de transmisión. De estos 4 tengo que tener 3 para poder usarla, ¿sí? Y bueno, tengo 3, porque los números de dientes los tengo y una de las velocidades angulares la tengo. Lo que hay que traducir es esta fórmula con los subíndices que estamos usando acá, ¿sí? Entre A y B, porque yo quiero hacerlo entre A y B, los dientes son entre A y B. ¿Cuál es entrada y cuál es salida? A es entrada y B es salida. Exacto, porque A mueve a B en este mecanismo. Sí. Entonces, vos tenés que ver dónde está el motor, ¿sí? Y arrancar del motor hacia adelante. El motor está en A, o sea que el motor mueve A y A mueve a B. Entonces, en el mecanismo, que es el engranaje AB, A mueve a B. Entonces, número de velocidad, de salida del mecanismo es la de B. La de entrada, acá abajo, es la de A. ¿Sí? Número de dientes de entrada, A es la entrada. Y número de dientes de salida, ahí me fui, es el de B. Ahí está. Entonces hay que traducir lo que dice esta fórmula acá. Si yo pongo en el mismo orden de los dos, va a estar mal la fórmula. Fíjense en la fórmula general acá, cómo es el orden. Para las revoluciones y para la velocidad angular es el mismo. Salida arriba. Pero para el resto es entrada arriba, según que uses en esa relación. ¿De acuerdo? Sí. Entonces acá podés despejar la W de... ¿Cuál vamos a calcular ahí? ¿Cuál tenemos que calcular? WA. Perdón, W no, omega. ¿Cómo quedaría despejada omega de ahí? Esa omega que está dividiendo la paso multiplicando. Del otro lado me queda omega B. ¿Sí? Ojo con este despeje. Y el ZB, que quedó dividiendo, estaba omega multiplicando acá, omega A, el ZB va a estar multiplicando. O sea que B es el que queda multiplicando en el despeje y A es el que queda dividiendo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Está bien despejado eso, Agustín, o está mal? Para mí está bien. ¿Al revés? ¿O está bien? ¿Está bien? No te escuché, Agustín. Para mí está bien. Para usted está bien. Sí, está bien. Ojo con los despejes, eso.
porque W está dividiendo acá, primero lo tengo que pasar multiplicando. ¿Sí? Del otro lado, digamos, acá quedó multiplicando del otro lado. Y ahí quedó ZA sobre ZB. Entonces ZA estaba multiplicando acá con omega, pasó dividiendo, y ZB está dividiendo multiplicando. Al otro lado que quedó B, ¿no? Bueno, ya tenés la velocidad angular de A. ¿Qué te pedía calcular de A? La frecuencia angular en RPM. Bueno, es un paso eso, ¿no? Ahora, Jazmín. Sí, con el resultado de la velocidad angular lo puedo pasar a RPM. RPM. Opa, ahí está. Está medio lento esto. No escuché nada de lo último. No, no, Si porque habló, no escuché. se me cortó internet por un segundo, la conexión del Wi-Fi, porque estoy por Wi-Fi. Sí, la de esta fórmula, digamos, tenemos que usar. Sí. Ahí la copiamos abajo para que quede en el resumen. Vamos a checar un poco acá. Ahí vamos. Bueno, nosotros necesitamos calcular la frecuencia angular de A. Entonces partimos de la fórmula de velocidad angular de A, ¿no? Yo siempre parto de la fórmula y despejo para que se vayan acostumbrando. Acordarse de la fórmula principal y después despejan de la principal, para no acordarse de dos fórmulas, ¿no? Esta que tengo acá la obtuve de despejar, siempre de la misma. Entonces, el número de RPM de A va a ser 60 por esa velocidad angular. Bueno, tengo que poner los números y calcularla, ¿no? La velocidad angular sobre 2pi. Hay que reemplazar valores. Y ahí ya te da la frecuencia angular. ¿Sí? Frecuencia angular es en RPM. Por más que te diga, porque yo trato de no confundir los enunciados, pero si van a un libro, por ahí le dice, calcular la velocidad angular en RPM, ¿sí? O le dice así directamente, calcular la velocidad en RPM de tal tambor, de tal engranaje, tal rueda dentada. Claro, pero RPM no es velocidad angular, es frecuencia angular. Sí mide la rapidez con que gira, y ahí se puede confundir con velocidad, por ahí en la traducción de algún libro o algo. Pero en realidad es frecuencia. RPM siempre es frecuencia, y es N minúsculo. ¿Ven? Bueno, ahí tendrás resuelto el A. Esto es lo que pide el punto A. ¿De acuerdo? Sí. Sí. El B que te pide, la frecuencia angular en RPM es que alcanza el piñón en 30 segundos. La frecuencia angular en RPM es que alcanza el piñón en 30 segundos. ¿A qué se refiere? Pero ahí hay que relacionar, no sé si hay una fórmula que relaciona el tiempo con la frecuencia. Claro, el tema es que para poder calcular habría que sacar una aceleración acá para poder sacar esto. ¿Sí? En realidad la frecuencia angular no estaría cambiando en este problema. La frecuencia angular no estaría cambiando. Entonces no tiene sentido que me digan 30 segundos. ¿Por qué? Porque yo estoy considerando un movimiento, ¿sí? Un movimiento circular uniforme. O sea, si esto se está desplazando con una velocidad lineal, se corta en cualquier momento, ¿no? Pero si esto se está desplazando con un movimiento rectilíneo uniforme, todo va a ser uniforme. Entonces, estos 30 segundos no sirven de nada. La frecuencia que alcanza el piñón en 30 segundos. Por eso no tiene sentido así. Así como está, Claro. hay un dato más para poder calcular eso. ¿Mm? La frecuencia, no tengo aceleración, fíjese, ¿dio aceleración en alguna parte? No. 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 Necesitaría sacar para eso hacer una aceleración.